Muy buenas tardes a todas y a todos por acompañarnos a esta presentación de la novela de Iván Cherem, Siento la furia bostezar. Gracias, por supuesto, a la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería por hospedarnos en este Salón de los Rectores para celebrar esta presentación. Está con nosotros el autor, Iván Cherem. Él estudió Ciencias de la Computación y Filosofía en la Universidad de Tufts. Lo menciono porque son cosas que de alguna u otra manera se plasman en esta novela, sobre todo, por supuesto, sus preocupaciones filosóficas. Y también está con nosotros Mónica Maristain. Ella, por supuesto, no necesita ningún tipo de presentación, pero no quiero dejar de decir que es escritora, es editora, también es periodista, lleva ya desde el año 2000 en nuestro país haciendo una impecable trayectoria en estas áreas que he mencionado. Ha sido periodista en Playboy para toda Latinoamérica, también en Sin embargo en El Universal, y actualmente dirige su propio periódico en línea que es Maremoto Maristain. Es autora de diversos libros, entre los que no quiero dejar de mencionar El hijo de Mr. Playa, un libro sobre Roberto Bolaño, y nos da un enorme gusto que esté con nosotros para conversar con el autor sobre esta, su primera novela, que es una novela breve, pero en la cual hay cualquier cantidad de ideas de lo más luminosas y al mismo tiempo pues muy duras en torno a las cuales reflexiona Iván. Por supuesto que hay una muy dura denuncia y reflexión en torno a los privilegios, a los salvajes privilegios de las clases altas en nuestro país, pero no deja de ser una novela, como decía, filosófica, una novela que toca algunos de los temas más importantes de la condición humana. Y bueno, ya no acaparo más el micrófono y los dejo platicando con Mónica y con Iván. Muchas gracias. Perdón, último anuncio que sí tiene cierta utilidad. Al término de la presentación vamos a tener firma de libros en el salón de firmas, que no está aquí, sino dando la vuelta. Ahí tenemos un pequeño salón para que puedan seguir conversando con Iván y para que les firme su ejemplar de la novela. Muchas gracias. Bueno, antes de leer mi texto no sabía que Iván era hijo de Tamara Trotner, porque si no, no me hubiera empeñado en hacer este texto ni nada, hubiera llegado más tarde, ningún problema. No, es cierto. Me encanta que sea tu hijo, pero sobre todo quiero decir que la novela es apabullante, la novela es brillante y la novela tendría que haber tenido un poco más de reconocimiento, sobre todo teniendo en cuenta que el autor es tan joven, ¿no? A lo mejor por eso, porque eres joven, que es lo que voy a decir aquí en el texto, las instituciones literarias dejaron pasar un poquito para ver hasta que tú tengas tus propios sellos, ¿no? Vamos a ver cómo se comportan ellas, pero en principio quiero decir que he venido a presentar a un joven escritor, Iván Cherem, sin duda uno de los más notables de la nueva generación. Es importante ver y leer a los clásicos, a los que nos precedieron, pero también es lícito mirar a quienes nos van a suplantar. En el caso de Iván, escribe en presente y se hace cargo de su clase social y de su condición de judío. Tanto así que elige su propio nombre para dar vida a ese personaje caótico, sumamente inteligente, pero rodeado de la furia que va en ascenso. Interesante leer una narración que no se ocupe de las víctimas, ni haga acento en todo eso que se ve mal, porque una mirada así, panorámica y a la moda, esconde el mal mayor, ese que socava nuestra existencia y que muchas veces no podemos juzgar ni identificar. Todas las historias de los últimos tiempos han dado cabida a las víctimas. Por supuesto que tienen un derecho más que ganado, pero precisamente la corrección política y el conmovernos frente a quienes han sufrido los sometimientos han creado una moda literaria de la que es difícil escapar. Creo que la ética del escritor o del cineasta es hacer la película o el libro que tiene que hacer. Me arriesgué y creo que salió bien, porque hay un interés por leer eso también. Está lleno de libros que cuentan el feminicidio desde una víctima y por ahí son excelentes, pero este lo cuenta desde el victimario, dice Ariana Harwicz a propósito de su libro El degenerado. En el caso de Cherem, estuvo trabajando durante bastante tiempo en una novela para las editoriales que no quisieron. Entonces se decidió a escribir la novela intuitiva, la que era propia, y nació Siento la furia bostezar, que es sin duda una de las mejores narrativas salidas en México en el último año. Hay que decir la verdad,
No fue premiada todavía y a veces por las instituciones oficiales ser tomada en cuenta por la edad del autor. Iván tiene apenas 32 años y aunque no es un adolescente, todavía tiene que firmar algunos sellos para ese organismo literario que todo lo comprueba. No importa, están los lectores que se sumarán de boca en boca para descubrir una novela que piensa con descarnada lucidez en torno a los salvajes privilegios de las clases altas, a la malvada banalidad de las redes sociales, a veces disfrazada de justicia social, y a las posibilidades de nuestro libre albedrío. Una de las cosas que me llamó mucho la atención esa es sin duda la banalidad del mal que presenta Iván en Siento la furia bostezar. La filósofa política Hannah Arendt acuñó la expresión la banalidad del mal en su libro Eichmann en Jerusalén, un estudio sobre la banalidad del mal basado en su cobertura del juicio a Adolf Eichmann, uno de los principales organizadores del Holocausto. Ese concepto revolucionó la forma de entender la maldad en contextos de sistemas totalitarios y burocracias criminales. Uno puede hacer el mal incluso sin darse cuenta. Uno puede herir o matar al otro porque nos molesta el ruido de la aspiradora. Tanto así que el querido y extrañado Martin Amis amplió el concepto en Zona de Interés. El autor ambienta su historia en un campo de concentración nazi, explora la banalidad del mal, en diálogo con Hannah Arendt, a través de las relaciones entre oficiales y prisioneros. El comandante de Auschwitz, Rudolf Hoth, y su esposa Edwith se esfuerzan en construir una vida de ensueño para su familia en una casa con jardín, cerca del campo, donde él gestiona con eficiencia burocrática el exterminio. Dice Cherem, le grité al techo, pero no sirvió de nada. Después de mucho buscar, encontré la lata de tiner debajo del fregadero de la cocina. Ahí mismo estaban los cerillos. En lo que subía las escaleras, crecían la furia y el ruido de la aspiradora. Frente a la puerta de la vecina, ambas rugían como una sierra eléctrica. Abrí la tapa del tiner haciendo palanca con la llave. Vertí el bote entero junto a la puerta y con la pantufla pateé el charco bajo la rendija. Cuando regresé a mi departamento, ya se había callado la aspiradora. El Facebook, la conciencia viral, Israel, la comida de los falafels, en la fuga, todo es como la realidad misma. Como esa niña youtuber que casi asesina a la novia de su expareja, como ese chico que esconde su bebé recién nacido debajo de un auto, todo es tan verdadero. Gracias. Muchísimas gracias, Mónica. Pues sí, creo que mencionaste varias cosas que me parecen muy interesantes, como el hecho de haber escrito una novela de un feminicidio desde el punto de vista del criminal, en una época en la que muy probablemente, pues como dices, una novela de un narrador burgués, psicópata, medio pretencioso, que asesina a una mujer, no va a ser probablemente lo que gane el siguiente gran premio de la literatura mexicana, pero al mismo tiempo me da una hueva terrible la onda política en la que está metida la literatura hoy en día. Siento que si levanto un libro más que repita este eco de lo correcto y de lo sutil y de la narrativa de la víctima, y no niego ni por un instante que haya sido un movimiento político indispensable y que quizás es la última manifestación del movimiento político más importante de la historia de la humanidad, la liberación de la mujer. Sí. Pero bueno, ya, ¿no? O sea, también, no digo ya dejen de escribirlo, digo, pero bueno, ya, o sea, ¿dónde están los monstruos? ¿De dónde está viniendo el horror? Lo estamos causando nosotros. Todos somos cómplices de esto que está sucediendo y a veces es necesario ponerte en la mente del monstruo y no de la víctima para reconocer que estamos metidos en ese juego hasta la barbilla. Y creo que una parte muy importante del libro sucede a través de las redes sociales, porque es ahí donde quizás ustedes van a lograr verse a sí mismos, porque cuando sucede un crimen terrible,
como sucede en las primeras 5 páginas de este libro, es tan fácil sentir la indignación a través de una nota de 2 minutos que leemos en un artículo de Facebook y responder con ese enojo instintivo. Y es muy difícil dar un paso para atrás y decir, estoy metido en un juego de clics en el que me están manipulando mi enojo, me están enfureciendo a propósito para causar que me enrede con contenido. Y a veces a través de esa complicidad es que está sucediendo esto, no solo a través de lograr crear una narrativa que le haga justicia a la víctima. Y una de las cosas, bueno, que llama también la atención en el libro, es que alguien dice, te avisa alguien que murió la mujer. Solamente es eso, que nosotros nos enteramos que murió la mujer. Y también es banal, ¿no?, la información, finalmente, porque todos los que están destinados en este libro están destinados a salvar al asesino, finalmente, ¿no? Sí, claro. Sí, todo el crimen sucede en este ámbito un poco surreal de un tipo que está actuando porque sí, y un tipo que se acaba de enterar que se está muriendo de un tumor cerebral, que aparte de eso sabe que desperdició su existencia y que esto es el último clavado que se echa al vacío que fue su vida y que fue su contexto social y su contexto religioso y su contexto político. Ahí, mientras tú narras todo esto, también asumes tu condición de judío, digamos, ¿no? En estos últimos tiempos, para mí, tuve que aprender a conocer a los nuevos judíos, finalmente, porque yo no tenía ningún problema con los judíos hasta que pasó lo de Gaza, finalmente, ¿no? Entonces, ahí hablas de Bibi, el Netanyahu, que es tremendo para quienes no coincidimos con él, y no te quise preguntar eso en la entrevista, pero te lo pregunto ahora, digamos, ¿no? Hay muchísimos judíos que piensan como tú. Y probablemente sean más los que piensan como tú. No creo que sean más. Yo creo que son muchos menos. Pero definitivamente en la novela creo que lo que sucede es que la narrativa y el entendimiento político del narrador creo que es un buen reflejo del sionismo, del antisionismo de izquierda que estamos viviendo, porque este narrador dice, después de matar a alguien, su primera opción es escaparse a Israel, porque eso es lo que tiene a la mano. Y él dice, yo no voy a aceptar ayuda de este gobierno déspota, genocida, que está promoviendo un apartheid racista, yo no voy a ser parte de esto. Pero bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a ir al reclusorio? No, se sube al avión en primera clase y toma champaña hasta vomitar en el excusado, y luego llega a Tel Aviv y se instala en un hotel sabiendo muy bien que a media hora de distancia está sucediendo un genocidio. Y creo que eso es lo que sucede, que es interesante cuando el ensayo y la novela se encuentran. Porque yo podría escribir un ensayo sobre la condición palestina y el sionismo contemporáneo en la comunidad judía mexicana, pero a través de la novela no te puedes permitir esta distancia. Está sucediendo a través de la perspectiva de un narrador extremadamente problemático. Y en ese juego se vuelve imposible hacer un ensayo teórico. Claro. Tienes que ver qué es lo que piensas y cómo estás actuando. Porque tener una opinión ultramatizada, sutil del conflicto Israel-Palestina, lo único que necesitas para lograr eso es consumir información, y nos están bombardeando de información. Pero ¿qué vas a hacer con esa narrativa? ¿Qué vas a hacer con el peso de esta injusticia? Y lo que probablemente vas a hacer, y no te culpo porque es lo que yo también hago, es sentir indignación y furia por una semana y pues regresar a chambear, y eso siento que acaba reflejado en el título. A la furia le sigue la onda de apatía y le sigue el siguiente enojo de moda y le sigue el bostezo. Ahora, ¿por qué decidiste poner esta circunstancia política, que por supuesto mucho te llega y tal, en la novela? ¿Tú sientes que hay como un genocidio que no se ve, y al mismo tiempo un crimen que se da en él que tampoco se ve? ¿Sientes que hay en ese sentido una relación? La verdad vino de una decisión mucho más personal. Ajá. Vino del hecho de que si yo hubiera hecho algo así,
probablemente a la siguiente semana yo hubiera estado montado en un avión a Israel. Vino de lo que yo creo que es la... Y a ver, no quiere decir que la comunidad judía se dedica a esconder asesinos, pero este tipo le prende fuego a la puerta de su vecina, todavía no se muere, ya todavía no sabe lo que está sucediendo, y para un judío contemporáneo, Israel es un escape. Y lo hemos visto en el caso de Roemer, lo hemos visto en el caso de Tomás Herón, lo hemos visto en esta oscuridad el lado oscuro de cuando un país le abre las puertas a su gente sin ninguna condición. Y creo que no es difícil entender de dónde está sucediendo eso. A ver, o sea, el Estado de Israel sucede después de que tratan de exterminar a la población judía mundial. Es muy difícil, es muy fácil verlo hoy en día en el contexto político, en el que son unos psicópatas genocidas los líderes de Israel. Pero cuando lo ves desde sus raíces, ese miedo está viniendo de algo muy real. Cualquier judío contemporáneo puede ver en su árbol genealógico dónde le pasaron la sierra eléctrica por ahí. La hermana de mi bisabuela, da igual. El punto es que a veces cuando vemos el sionismo contemporáneo desde una perspectiva neutral y decimos cómo pueden estar apoyando eso, es muy importante dar el siguiente paso y decir, están apoyando eso desde el miedo al holocausto, algo. Y entonces sucede esta discusión en términos políticos, pero en 1948 esto y la guerra, y toda la discusión política está sucediendo en el abismo emocional que del que no puedes hablar. Sí, bueno, yo la otra vez intenté hablar por Twitter y me fue muy mal. No pude hacerlo. Pero independientemente de eso, hay una cosa que sí también es interesante poder decir en este tema, que a muchos de los que no somos ni judíos ni palestinos también nos dificulta hablar, digamos. Yo no sé exactamente, lo sé históricamente, pero no sé exactamente qué es lo que está pasando intrínsecamente en esa zona, ¿no? Ahora, independientemente de esto, ¿qué pasa con las redes sociales? ¿Qué pasa con Facebook? ¿Qué pasa con todas estas cosas que alimentan y nutren el crimen? ¿Qué pasa cuando el crimen se hace viral? Cuando la gente empieza no sé, pero insultar a Iván Cherén, ¿cómo? Bueno, hay que decir también que el personaje se llama igual a ti. Pero... Sí, no, el rol de las redes sociales es central porque lo que trato de retratar, hay dos furias sucediendo en este libro. Una, la furia del instinto, del grito, de querer matar a tu vecina porque está aspirando su departamento 5 horas al día. Pero hay otra furia muy diferente, que es una furia colectiva. Es la furia de las masas y de cómo estamos respondiendo a nuestro contexto político. Y hoy en día en México en especial, la mayor parte de la gente está recibiendo sus noticias a través de las redes sociales. Eso es algo que damos por hecho, pero que es un hecho extremadamente siniestro, porque las redes sociales no están tratando de informarte, no están tratando de que tengas una visión balanceada de los conflictos contemporáneos. Las redes sociales quieren clics, y si tú estás consumiendo tu información a través de ellos, puedes contar con que no te están vendiendo la historia que te haría entender la situación. Te están vendiendo la historia que te va a hacer enfurecerte, compartir, darle el clic, y mientras que del otro lado de la calle está la historia opuesta, del bando opuesto. Esta división en bandos que estamos viendo, lo más siniestro de todo es que ni siquiera está sucediendo como estrategia política. Esta división tan honda en nuestro contexto político está viniendo de algo extremadamente banal. Son unos tipos en su computadora viendo cómo reciben más clics. Y no es suficiente entender eso, que creo que todos lo entendemos. El siguiente paso tiene que ser obvio, tiene que decir: la manera en la que me informo es un acto moral, es un acto político extremadamente relevante. ¿Qué voy a hacer para combatir la manipulación que están tratando de
de hacer en la que caiga. Y es muy difícil. Yo muchas veces de la nada me despierto de esta pesadilla y digo, llevo media hora leyendo a extraños discutir en Twitter sobre algo que ni me importa. Porque es adictivo el enojo de los extraños. Y yo soy adicto, lo retraté no solo como una sátira, sino como una forma de tratar de superarlo quizás, de ¿cómo es que yo sigo enredado en esta telaraña? Y no ha cambiado, yo lo sigo haciendo todo el tiempo y luego trato de como expiar mis pecados leyendo tal vez algo un poco más sustancial, pero creo que mínimo hacer esa diferencia. Hay entretenimiento y hay noticiero. O sea, a veces leemos las noticias como medio de entretenimiento y a veces lo leemos como una manera de informarnos. Y tenemos que al menos saber cuál de las dos estamos haciendo en cada momento. Sí, bueno, por ejemplo, la semana pasada nos enteramos de la muerte de Shane Hackman y su esposa. Y estamos hoy a una semana y no nos hemos enterado de nada. Y yo le he dado clic más o menos a 50 medios para ver si decían algo. Y no, uno da clic todo el tiempo y no se informa, digamos. En ese sentido también uno tiene que ver exactamente dónde se informa. Ahora bien, para informarte tenés que pagar. Tienes que pagar. Tienes que pagar, porque en las redes sociales tenés El País, tenés New York Times, y entonces para eso tenés que pagar. Entonces hay una cuestión que es tremenda con el tema de la información. Otra de las cosas es, ¿por qué estás solo, Iván? Creo que estás solo por dos razones. Una fue la casualidad que lo estaba escribiendo en la pandemia, encerrado en mi departamento. En esta burbuja de soledad, que aparte yo mismo entendía que era un privilegio enorme la soledad. Y bueno, no estaba solo, estaba con mi hermano aquí presente, que fue la víctima de mi soledad un poco también, porque yo entré en una onda muy neurótica. Se lo diste a leer sí. libro, muy pobre. Eso fue parte de la receta, esta novela de pandemia en la que no solo estaba encerrado en mi departamento, había este miedo muy profundo en este contexto de aburrimiento cotidiano que se repetía todos los días y que quizás estar solo hubiera ya estado suficientemente mal, pero a mi vecina le dio por aspirar su departamento 4 horas al día, como si el COVID estuviera en el polvo de la alfombra, ya sabes. Esa fue su neurosis y mi neurosis fue un poco, pues, tratar de no matarla y en vez de escribir el libro en el que sí la mato. Y también está muy solo este personaje porque es una versión de mí mismo muy oscura. Yo hubiera podido ser él y no soy él por la gente que me rodea, muchos de los cuales están aquí presentes, pero lo único que le hubiera faltado al bebé que yo fui para ser este psicópata hubiera sido un poco de soledad. En ese sentido, la literatura te salvó, la literatura fue como una especie de cauce para enfocar esa rabia, ¿no? No me salvó para nada, estuvo horrible. Estuve atorado con las partes más problemáticas de mí mismo, escarbando dentro de lo que más odio de mí mismo. No hubo catarsis, no hubo nada por el estilo. En todo caso, la única esperanza es que tal vez el lector pueda tener un momento de alivio al decir, mira, quizás no soy el único que está tan loco. Pero no, yo no tuve nada por el estilo. En especial porque tuve que retratar la cárcel, fue una parte muy importante de la investigación. Y yo siempre le he tenido una fobia muy dura a la cárcel. Sí, yo igual. Y para mí estar metido en ese mundo fue muy horrible y me causó muchas pesadillas y mucho problema. Yo le tengo mucho miedo porque soy ratafóbica. Y me dijeron que las ratas todo el tiempo están en las prisiones. Yo digo, bueno, sí, me moriría. Ahora, ¿qué tema ocupa la música también? Porque hay no sé, pareciera que a veces odias un poco la música y al mismo tiempo la amas también, ¿no? Pues el narrador es un pianista más o menos fracasado, un buen pianista, pero un pianista fracasado, y creo que la música logra unir esas dos cosas. Uno, la música es la belleza para mí más pura posible en el arte, ¿no?
claro que la literatura tiene algo muy hermoso, pero la música es belleza pura. Te entra y no hay un filtro, es inmediata. Pero al mismo tiempo, el mundo de la música, para alguien que está tratando de ser música, es quizás el mundo más despiadado posible. Sí, tú dices eso y yo pienso en la literatura, ¿no? Que es el mundo más despiadado posible. También. Y ahí se van, creo. Ahí se van. Ahí se van. Sí. Y quizás la literatura tiene algo un poco más despiadado todavía, de que mínimo un buen músico siempre va a encontrar chamba en un bar, mientras que los escritores casi siempre acaban ignorados. ¿Qué sentido ha tenido para ti que Tamara, tu madre, sea también escritora? Es muy difícil de describir, pero empieza en mi vida como lector. Ajá. O sea, tener una mamá escritora para mí significó que de chiquitos no nos leían cuentos. Mi mamá se sentaba con nosotros y improvisaba estas historias hermosísimas en las que Rosita, Pedrito y Juanín, que eran como este paralelo de nuestra vida, vivían aventuras en el acuario y en el desierto y también se me hace interesante que esa haya sido la primera forma de ficción que consumí. Fue autoficción, pero la estaba escribiendo mi mamá. Entonces sí, es un agradecimiento infinito a mi madre por haberme primero inculcado el amor a los libros y después en cada parte del proceso ha estado ahí para apoyarme. Cuando empecé a escribir, me acuerdo que escribí un poema en la primaria y se lo di a leer muy orgulloso y me dijo: sí sabes que los poetas a veces pasan media hora pensando en una sola palabra, ¿verdad? Porque yo había escrito un poema en 10 minutos que rimaba muy bonito y han sido estos momentos clave en los que has sabido muy bien cuándo decirme vas por el camino correcto y cuándo darme a entender la magnitud de la tarea a la que nos enfrentamos. Uno de nuestros más grandes escritores, Emmanuel Carrer, tiene una madre, bueno, tenía, porque ya murió, una madre también muy renombrada a nivel literario, a nivel histórico. Bueno, ella es más historiadora, pero sí escribió muchísimos libros y era experta en la historia rusa. Y en ese sentido, Emmanuel Carrer escribió Limonov, que es la biografía de Limonov, un ruso, y se emparentó muchísimo con su madre, digamos, ¿no? En ese aspecto, ¿hay algún libro que te gustaría escribir con tu madre? No un libro, pero me gustaría escribir una serie de Netflix con mi mamá. Ah, ¿sí? Porque Netflix... ella desde la víctima y tú desde el víctima. Tal vez, o algo así, locochón, no sé. Netflix paga mucho mejor que... Ah, sí. Mínimo sería un... No, sí. Larguemos ese tema, vamos a empezar a hablar ahora de cómo pensaste esta novela, en qué pensaste en la novela, cómo pensaste que iba a ser finalmente, ¿no? Es una novela, es cierto que hay ensayo filosófico, pero también hay toda una línea de novela que seguía hasta el final, digamos, ¿no? Sí. No es que diga, bueno, acá hacen ensayo y entonces paso las hojas. Claro. No es así, para nada. Creo que algo que fue muy importante fue que la novela lo empecé a escribir como un cuento. Y eso fue muy bueno porque en un cuento tienes que meter el acelerador a fondo. No hay... cuando el cuentista está pensando en una eficiencia que el novelista no tiene que pensar. Y a veces eso lleva a los novelistas a explayarse de formas que pueden llegar a ser muy valiosas, pero la agilidad de este libro creo que viene de eso, de que yo lo empecé a escribir como un cuento y nunca hubo un rompimiento, solo continuó y continuó hasta que tuvo la dimensión de una novela, y eso creo que es su gran virtud, que es ser un libro divertido. Es un libro... Yo siento que no tiene nada de malo como escritor pensar, mi lector tiene su celular al lado. En cualquier instante, entre una frase y otra, puede agarrar el celular y meterse a TikTok y perderse en el abismo de TikTok por 3 horas. ¿Cómo escribes un libro para que no se le antoje levantar el celular? Y creo que esas preguntas me llevaron a tratar de aprovechar este elemento
adictivo del que hablábamos de las redes sociales, del enojo, de la indignación, a tratar de aprovecharlo en un libro que eso permite la velocidad para luego, cuando decido detenerme a contemplar y a profundizar, siento que se vuelven momentos muy importantes del libro en el que por fin algo no está sucediendo. O sea, decir que dentro de las primeras 5 páginas de este libro el narrador se entera que se está muriendo de cáncer y mata a su vecina, eso sucede en las primeras 5 páginas del libro y nunca meto el freno. Así continúa la trama, capítulos cortos. Pues no sé, este intento decía Cortázar que el cuento es un knockout, pues es algo así. Sí, por otro lado también es cierto que hay otra manera de leer, ¿no? Cuando nombras a alguien uno inmediatamente va a buscar de quién hablas, se maneja históricamente a partir de lo que tú dices. Yo leo muchas cosas en el celular. Y antes decía, a 10 años, decía, no, ¿cómo voy a leer en el celular? Y sin embargo, ahora muchas veces voy en el metrobús, voy en el metro y leo en el celular todo el tiempo. Claro, claro. ¿No? Entonces, en ese aspecto, bueno, no me da por ir a TikTok a perderme 3 horas. ¿No? Qué bueno. A veces empiezo a mirar un poco de TikTok, pero sí me aburro un poco. ¿A ti no te aburre? A mí no me aburre para nada. Yo me metí al TikTok y 15 minutos después era completamente adicto. Ajá. Como que el algoritmo se metió en mi cerebro de una forma loquísima. Y yo nunca le daba like a nada. Es algo muy bizarro. Todos los que nos ha agarrado un algoritmo creo que lo entendemos. Abrí TikTok y 20 minutos después era como libros, cerámica y chicas de 18 años bailando. Como, ¿cómo entró tan profundo en mi subconsciente esta madre? Ni siquiera le di like a nada, solo se metió como un bicho en mi cerebro. Ahora, y lo borré, por cierto. Sí, a mí me llamaba un poco la atención porque decía Facebook y yo decía, bueno, es muy joven para Facebook, ¿no? Sí. Es muy porque en Facebook estamos los más viejos, digamos, Sí. ¿no? Es algo que hablé mucho con mi esposa, de hecho. Lo acabé de escribir y lo leyó y me dijo como, ¿este tipo sigue en Facebook? Todos ya nos mudamos a Instagram. Y yo dije como, Claro. espérate, ¿todos nos mudamos a Instagram? Entonces ya quedó bien, como los que no le entendimos a ese movimiento y nos quedamos en Facebook. Háblame un poquito de tu familia, porque hablas bastante. Sí. Cuéntame de tu papá, de tu hermano, de tu esposa. Y después vamos a que... A que nos hagan unas preguntitas. A que nos hagan unas preguntas. Pues sí, creo que mi familia es lo opuesto de lo que es la familia de este narrador. O sea, ya les platiqué un poco de mi mamá. Pues la mamá de este tipo está sorbiendo mimosas en el campo de golf Claro, desde sí. las 11 de la mañana. Sí. Cada persona que lo rodea es... Y regresa a eso. Este narrador es lo que yo hubiera sido en ese contexto. Claro. Entonces yo soy el único que acabé siendo el villano del asunto. Mi familia, sí, no tiene nada que ver con la suya. Pero háblame de tu papá, de tu esposa. Mi papá es un gran tipo. Mucho más buena onda de lo que es el papá del narrador. En especial si me diera cáncer de cerebro, creo que mi papá sería mucho más buena onda de lo que... Pero sí, muy bonita mi familia. Aquí están en la primera fila. Luego Sí, es lo que los ¿Pero qué dices? ¿Pasamos a si alguien tiene alguna por duda? Por favor, si alguien tiene una pregunta. Bueno, háblame un poquito de Romeo también, ¿no? Claro. Sí, no, Romeo fue una parte esencial de la escritura de este libro. Desde el primer día que platicamos sobre el libro y me platicó su visión de lo que era el libro estructuralmente, me di cuenta de lo importante que es tener. Siento que el rol del editor muchas veces no queda tan discutido y sí es una de esas cosas que cambió por completo la forma en la que yo mismo entendí el libro, porque lo pudo ver desde arriba, mientras que yo estaba metido entre cada frase en el lodo. Él lo pudo ver desde arriba y una vez que quedamos de acuerdo en lo que era la estructura del libro, le quitamos muchísimo que no le hacía bien. Sí, no, incluso puede suceder a un nivel muy específico. Tachar una palabra de un enunciado y darte cuenta, esta palabra sobraba, es un regalo enorme, ¿no? Quitarle el peso muerto a un libro. ¿Y para ti, Romeo, qué significó esta novela?
Fue un trabajo muy interesante, pero también muy satisfactorio. La verdad creo que hubo mucha consonancia en cuanto a ideas entre Iván y yo. Y sí, desde que nos sentamos a platicar hace ya unos meses, le dije, mira, hay cosas que me encantan de la novela, hay cosas que quizás no me gusten tanto, que hasta me pueden preocupar, porque creo que es una novela que uno de sus mayores méritos es un tono muy tenso que se sostiene, pues, ¿no? Y que si no se alcanzaba a lograr... ¿Perdón? Ciertas frases cortas, pero también que se entendiera bien la intención del narrador y del personaje. Justo este riesgo tan grande que asume Iván en el hecho de que su personaje y su narrador se llamen igual que él, pues es un riesgo literario importante, pero que si no se ejecutaba de la manera correcta, podía resultar incluso desastroso, pues no podía parecer que él estaba haciendo una especie de elogio de la soberbia, de la pedantería y demás, pues, ¿no? Entonces que había que encontrar ese tono adecuado en el cual se entendiera la denuncia que él estaba haciendo, sin tampoco caer en la fábula moral, pues, ¿no? Sin que tampoco se convirtiera en un relato simplista de denuncia del monstruo o que se pierde o que después tiene una redención moral también muy simplista. Entonces me decía, yo lo que le decía era eso, que me parecía importante encontrar ese tono de tensión, de llevar al lector todo el tiempo caminando por la cuerda floja de ese relato, y pues creo que lo logró Iván y acabó quedando una novela magnífica. Sí, está en ese nivel de ironía que plantea incluso. Sí, exacto, sí. Hay momentos donde francamente uno se suelta la carcajada, pero siempre además son carcajadas incómodas, porque uno se está riendo de situaciones difíciles. Entonces, fue un trabajo de verdad muy, muy satisfactorio. Si alguien quiere hacer una pregunta, por favor. Hola, buenas tardes. Pues muchas felicidades al autor, a la presentadora. No he leído el libro, pero ya me muero por leerlo después de oír lo que están comentando. Y tengo una pregunta. ¿Y te mudaste después? ¿Me mudé? Sí, por la TOC de tu vecina, la aspiradora. Ya lo estoy planeando, ya estoy planeando el escape, pero no, sigo ahí. Muchas felicidades. Gracias. Creo que había una pregunta por atrás. Hola Iván, buenas tardes. Bueno, mi pregunta es más enfocado a la tecnología que actualmente estamos involucrados todos. Nada más te quería preguntar, que tú como escritor, ¿estás de acuerdo con la inteligencia artificial? Y si estás dispuesto o lo estás utilizando para la creación en el proceso y finalización de tu libro, de los libros. Sí, es una muy buena pregunta y estoy completamente... Yo estudié computación y fui programador antes de ser escritor, y yo estoy muy emocionado de ver lo que va a suceder. Yo creo que es para adelante el camino, y hoy en día la inteligencia artificial para escribir ficción es casi completamente inútil, pero empieza a tener unos destellos de lo que va a poder ser en el futuro, y yo estoy muy emocionado de ver lo que va a suceder, aunque por supuesto que tal vez la idea de ser escritor va a desaparecer en 20 años, pero yo estoy muy emocionado de eso. O sea, incluso imagínate una computadora que se conecta a tu cerebro y que hace ficción en base a la respuesta cerebral que le estás dando. Una herramienta de inteligencia artificial que letra por letra y palabra por palabra mide tu reacción neurológica. Esto suena como una locura, pero tal vez estamos a 20 años de algo así. Y yo quiero ver lo que es el arte con esta herramienta. Lo último que quiero ver es detenerla. Yo quiero verlo, así como hoy en día las computadoras juegan ajedrez mejor que cualquier ser humano vivo por inteligencia artificial, pues si al rato hacen música mejor que cualquier otro ser, pues yo quiero escuchar esa música, yo quiero leer esos libros. Y le tengo miedo, por supuesto que le tengo miedo. Tal vez todos vamos a ser obsoletos, y entonces ¿qué va a ser de la vida? Va a ser la selección de hobbies, ¿no? Pero pues me da muchísima curiosidad de ver el potencial de estas herramientas. Gracias. Yo te tengo
tengo una pregunta porque quisiera saber si crees que esta novela puede ser significativa o un ejemplo o para otras culturas. A lo que me refiero es sí, o sea, este niño insoportable mata a su vecina y se va a Israel. Pero yo cuando leí la novela me quedé pensando y dije, sí, y los Piguis y Peña Nieto están en Madrid. Claro. ¿No? O sea, asesinos igual todos, igual, y habrá otros que pues estén quizá en Inglaterra, en Londres, no sé. Por supuesto. Entonces, entiendo desde dónde la escribiste tú, pero quisiera saber y decir que sepan los que están acá, si también sientes que cuando la lea alguien que no es judío, diga, ah, mira, yo soy también de esos privilegiados que podría caer en lo mismo. Por supuesto. Incluso hay una línea del libro que dice, me dio un poco, está hablando de su escape y dice, me dio un poco de envidia pensar que si no hubiera sido judío me hubieran estado mandando a Madrid. Por supuesto que las clases privilegiadas encuentran en cada lugar de este país la manera de aprovechar este privilegio salvaje, pero siento que uno tiene que escribir a alguien en su contexto. Si lo que quieres es llegar a lo universal, la única manera en la literatura de hacerlo es escribir a una persona lo más auténticamente que puedas lograrlo. No se trataba de universalizar como para esparcir la culpa. Y creo que si logras retratar a un solo personaje con toda su complejidad humana, justo lo que surge es este sentimiento universal, que cualquiera lo puede leer. No solo el que mata a su vecina a Madrid, sino el que está viviendo el privilegio desde la opresión, el que está viviendo la completa falta de privilegio en un país en el que sabemos que existe una riqueza increíble, una riqueza completamente desbocada, siendo repartida por el 1% del 1% de la población. Incluso si quieres entender esa desigualdad como fenómeno político general, lo que tienes que hacer en parte es retratar la manera en la que está sucediendo en cada rinconcito, con cada uno de sus detalles. Hola, pues gracias por la presentación. Yo quería saber si, como escribiste este personaje con base en ti mismo, ¿te da como ansiedad o vergüenza o miedo presentar el libro o promoverlo? Muchísima ansiedad y vergüenza y todo lo demás, completamente. Y hay algo siento que hay algo, bueno, no sé, tú eres poeta, entonces espero que estés de acuerdo conmigo, pero hay una relación entre la escritura y la vergüenza muy cercana, ¿no crees? Siento que es parte de lo adictivo de escribir, como las primeras veces que me senté a los 15 años con una idea hermosa, ya sabes, a escribir en mi cuadernito, y luego lo lees al siguiente día y dices, ¿qué es esto? Y tienes que contestar, tienes que decir, esto soy yo. A ver, entonces, ¿cuál es la siguiente versión? Y cuando... Entonces siento que siempre la vergüenza es este indicador de lo que está sucediendo. Y no solo es un indicador de lo que está sucediendo cuando está yendo mal en el proceso, también es un indicador de que algo está bien. Si estás llegando a la vergüenza, estás llegando a lo profundo de ti mismo. Sí, es muy fácil. Me voy a sentar a escribir otro mamotreto de 600 páginas de un pueblo revolucionario con un ámbito realismo mágico. ¿Y qué? Nunca voy a estar implicado, nunca voy a poner el pellejo en la línea y decir, esta es la basura que soy. Y que probablemente tú también, no tú como poeta, sino tú como lector. Gracias. Ahora, ¿nunca te dio miedo de citar a gente que conocías, que se confundiera con la historia de la novela? Sí me dio miedo. Sí me dio miedo que va a haber mucha gente que lo va a leer y no va a dar ese paso de decir, el narrador se llama igual que el autor, pues el autor ha de ser igual de horrible, ¿no? Y ha pasado, mucha gente en el internet ha escrito como reseñas confundidas de cómo le dieron espacio a este psicópata para ser publicado en Penguin, ¿no? Pero pues tienes que dar ese paso. Este psicópata escribió un buen libro y ya está, ¿no? Bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta, si no, quizás valga la pena que vayamos
Última. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ahora que tenemos muchos jóvenes, ¿qué consejo le darías, como tú dices, para que pierdan ese temor a escribir? Porque lo que acabas de decir de que he escrito, ¿no? Te da vergüenza. Y muchos jóvenes creo que por eso se detienen. ¿Tú qué les aconsejarías para impulsarlos y puedan llegar pues, a escribir o a expresar lo que ellos sienten y puedan liberarse de esa forma? Sí, el único consejo que les daría, que para mí funcionó muy bien, es no tener ni cerca en la mente la edad de publicar. Yo siento que yo escribí por 10 años antes de que me cruzara por la mente la idea de que algún texto valía la pena ser publicado. Porque si el texto es un espacio de privacidad absoluta, puedes equivocarte, puedes arriesgarte, pero si te sientas y dices como, a ver, voy a escribir mi libro y el próximo año nos vemos en la Filminería, estás completamente perdido. ¿Y cómo fue pintar tu situación social? ¿Cómo fue eso? ¿No te fuiste para nada a hacer una fantasía a otra clase, ni mucho menos? Sí, pues tuve la suerte de que toda mi vida fue la investigación. La próxima novela va a estar difícil. La vas a hacer desde un pobre. Oye, muchísimas gracias a todos por venir. Lo aprecio. De verdad, quiero que sepan lo que significa para mí verlos aquí. Es algo muy, muy hermoso y lo aprecio muchísimo. Gracias.